Me llamo Amalia Vargas, tengo 68 años y la vida me ha enseñado que las sorpresas rara vez son amables. Pero nada me preparó para esa mañana. La neblina de Ciudad Juárez envolvía las calles como una sábana húmeda mientras tomaba la mano pequeña de Adrián y caminábamos hacia la entrada de la primaria Benito Juárez. Él jugueteaba nervioso con las correas de su mochila, sus ojos grandes y llenos de incertidumbre, y yo sentía la tensión que emanaba de él, como si fuera calor de una fogata. Respira hondo. Adrián, le dije suavemente, apartándole un mechón de pelo de la frente. Todo va a estar bien, asintió, pero la línea tensa de sus labios lo delataba. Noté cómo otros niños en el patio pausaban sus juegos, sus risas se desvanecían al mirarlo. Algunos cuchicheaban señalándolo tirando de las mangas de sus compañeros. Mi pecho se apretó con un dolor conocido que había crecido desde aquel incendio, hace años. Las cicatrices de quemaduras en sus brazos y hombros, aunque desvaídas, lo marcaban como diferente, y los niños lo percibieron de inmediato. Nos acercamos a la puerta principal y la sostuve abierta para él. Adrián dudó. Luego dio un paso encorvando los hombros como queriendo hacerse invisible. Lo seguí escaneando el aula. Los pupitres ya estaban llenos de mochilas y loncheras, el caos típico del primer día. Algunos niños lo miraban descaradamente. Otros apartaban la vista rápido al ser descubiertos. Un chico cerca de la puerta lo observaba con una mirada filosa. Mi estómago se hundió. «¿Recuerda lo que practicamos?», le susurré apretándole la mano con suavidad. Asintió otra vez mirándome con ojos parpadeantes. Quise decirle que las apariencias no definen quién eres, que las cicatrices son prueba de valentía, no de debilidad. Pero las palabras se me atoraron porque sabía que el mundo no estaba listo para escucharlas. No ese día, no de niños que no entendían el dolor ni el coraje. Sonó la campana fuerte y resonante sobresaltándonos a ambos. Adrián dio un paso titubeante hacia su pupitre asignado con el peso de cada mirada, oprimiéndolo. Solté su mano a regañadientes, mis dedos demorándose un instante más. Él enderezó la espalda, levantó la barbilla y se adentró en el torbellino de voces y movimiento. Mi corazón latía al ritmo del suyo, cargado de una preocupación que no podía sacudirme. Retrocedí observándolo, sabiendo que debía dejarlo enfrentar esta primera batalla, solo aunque cada fibra de mí gritaba por protegerlo. El día ya que había comenzado, y el verdadero desafío aguardaba dentro de esas paredes, tácito, pero innegable. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas del aula de Adrián, proyectando rayos estrechos sobre los pupitres y mochilas desordenadas. Él se deslizó en su asiento cuidadoso de no atraer atención, aunque era imposible ignorar al grupito de niños cerca de la ventana que cuchicheaban y lo miraban desde que entró. Sus voces eran bajas, pero las palabras tenían un filo que me retorcía el estómago. Me quedé en la puerta fingiendo organizar papeles en mi bolsa, mientras lo vigilaba. Los dedos de Adrián tamborileaban suavemente en el pupitre, un ritmo nervioso que traicionaba la tensión que lo recorría. De vez en cuando, un niño se movía en su asiento, giraba el cuerpo ligeramente, o le lanzaba una mirada rápida y furtiva que parecía aplastarlo. Adrián se estremeció ante una mirada particularmente cortante de un chico de cabello oscuro y ojos cafés penetrantes, que aún no hablaba, pero exudaba un juicio silencioso y quisocuoticanaka intenso. «Solo respira, Adrián», susurré para mí apretando más fuerte la correa de mi bolsa. Sentía mi pulso acelerar, el instinto protector gritándome, aunque sabía que debía mantenerme al margen. La maestra, una mujer de mediana edad con ojos amables y un aire tranquilo, pidió atención comenzando con las lecciones matutinas. Pero los susurros no cesaban. Solo se hundían bajo su voz como agua fluyendo silenciosa bajo el hielo. Adrián intentaba concentrarse en la hoja de trabajo frente a él, su lápiz flotando inseguro sobre el papel. Lo veía luchar por estabilizar su respiración, presionando la goma contra el pupitre como si fuera un amuleto, contra la inquietud que lo rodeaba.
Una niña al fondo se inclinó hacia su amiga señalando discretamente el antebrazo de Adrián, donde las cicatrices asomaban por la manga arremangada. Su amiga soltó una risita baja y capté la mirada de Adrián por un instante. Forzó una sonrisa tensa, pero no llegó a sus ojos. Llegó el recreo y la tensión creció. Algunos niños salieron dejando un hueco en la mesa donde Adrián esperaba sentarse para el almuerzo. Dudó mirando a los lados y luego se movió silenciosamente al asiento vacío, al borde del aula solo. Bajó su mochila al suelo con precisión cuidadosa, ordenando sus cosas, como si ese orden pudiera protegerlo del peso invisible de las miradas. Lo observé desde el otro lado con un nudo de impotencia, apretándome el pecho. Aunque la maestra promovía actividades grupales, Adrián permanecía en la periferia posicionándose para no destacar. La crueldad silenciosa del rechazo cortaba tanto como las palabras, y lo veía pesarle como una carga física. Sus manos pequeñas aferraban el borde del pupitre, sus hombros tensos, cada mirada de sus compañeros resonando en su pecho. Intentaba sobrevivir la mañana sin incidentes, pero el aislamiento era palpable y mi corazón dolía por él con cada susurro fugaz que lo seguía como una sombra. El murmullo del aula se congeló cuando Damián se acercó al pupitre de Adrián. Era un chico robusto con cabello oscuro cayéndole en los ojos y una mueca que se alimentaba del malestar ajeno. No susurró. Se inclinó y dijo lo bastante alto para que medio salón lo oyera. «Oye, fenómeno, por eso se murió tu mamá, porque los monstruos como tú no tienen familias normales». Las palabras me golpearon como hielo. Adrián se paralizó el lápiz, temblándole los labios apretados. Sus manos se cerraron bajo el pupitre, los hombros tensos, intentando hacerse más pequeño. Algunos niños rieron. Otros se movieron nerviosos, evitando el contacto visual. La mueca de Damián se ensanchó, confundiendo el silencio con rendición. Sentí una furia protectora, mi pecho apretándose. Quise irrumpir, sacudir algo de sentido en él, pero me contuve. Adrián necesitaba enfrentar esto aunque mis instintos gritaran por intervenir. Vi cómo tomaba una respiración temblorosa, la mandíbula estremeciéndose, y levantaba la vista hacia Damián, con un destello de desafío bajo el miedo. Damián lo notó acercándose más, alzando la voz. «Así es. Eres un monstruo. Y todos lo saben». Sonó la campana poco después, pero las palabras de Damián quedaron flotando. Adrián colgó su mochila en un hombro, el cuerpo tenso, los ojos bajos. Su primer encuentro directo con la crueldad lo había sacudido, haciéndolo dolorosamente consciente de cuán diferente parecía para los demás. Esa noche la casa estaba inusualmente silenciosa, de ese silencio que pesa contra las paredes y hace que cada crujido suene más fuerte. Adrián estaba sentado en la mesa de la cocina con sus tareas esparcidas frente a él, pero no escribía. Su lápiz flotaba en el aire, los ojos fijos en el suelo. Me senté frente a él, cuidadosa de no sobresaltarlo. Adrián, empecé suavemente apartándole un rizo de la frente. «¿Cómo estuvo tu día?». No respondió al principio. Solo miraba la mesa, sus hombros pequeños temblando. Esperé dándole espacio, aunque cada instinto en mí pedía abrazarlo y protegerlo del dolor que se había instalado en él. Finalmente levantó la vista, los ojos grandes y llenos de lágrimas contenidas. Abue susurró apenas audible. «¿Soy un monstruo?». Mi pecho se apretó. «¡Un monstruo!». La palabra me golpeó como si arrancaran una puerta de sus bisagras. Mi mente regresó al aula, a la voz de Damián cortando el aire, a las miradas y susurros que habían perseguido a Adrián todo el día. Tomé sus manos temblorosas entre las mías. No dije con firmeza, aunque mi voz temblaba de emoción. «No eres un monstruo. Eres valiente, amable e inteligente. Eres el mejor nieto que alguien podría desear. Esas cicatrices en tus brazos son la prueba de que sobreviviste a algo terrible. Son la prueba de que eres más fuerte de lo que la mayoría, incluso los adultos, podrían imaginar». Tragó con dificultad su labio inferior temblando. «Entonces», Damián dijo,
Dijo que por eso murió mi mamá. Dijo que los monstruos no tienen familias. Sentí una oleada de furia protectora ardiente y afilada, amenazando con desbordarme. Pero respiré hondo, dejando que se asentara y me acerqué más sosteniendo su mirada. Adrián, escúchame. Damián no entiende. Algunas personas ven lo diferente y se asustan. Y cuando tienen miedo a veces dicen cosas crueles. Eso no los hace estar en lo correcto. Y seguro no te hace a ti menos que quien eres un niño valiente que ha enfrentado más de lo que la mayoría de los niños de tu edad podrían imaginar. Parpadeó rápido intentando asimilar mis palabras, el calor de mi voz, la certeza en mis ojos. Apreté sus manos suavemente. Sobreviviste a un incendio cuando eras pequeño. Perdiste mucho, pero sigues aquí creciendo siendo increíble. Eso requiere valor, Adrián. Eso te hace más fuerte que cualquiera que intente herirte con palabras. Apoyó su cabeza en mi hombro, su pequeño cuerpo temblando, mientras finalmente dejaba salir el llanto. Lo abracé susurrándole palabras de aliento, diciéndole que era suficiente, que era amado. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio reconfortante, lleno del sonido suave de su respiración y el ritmo tranquilo de un corazón que aprendía que aún podía sentirse seguro. Nos quedamos así por lo que parecieron horas hasta que los primeros destellos de la luz del atardecer se filtraron por la ventana. Sentí cómo se relajaba ligeramente tomando fuerza de mi presencia, y aunque sabía que el mañana traería sus propios retos por ahora en ese momento, Adrián había recordado quién era. No un monstruo, no un blanco, sino un sobreviviente. Un niño valiente que ya había soportado más de lo que le correspondía y aún aprendía a mantenerse en pie. A la mañana siguiente entré a la primaria Benito Juárez con una determinación firme. Mis pasos resonaban suavemente contra el piso pulido mientras me dirigía a la oficina, la mochila de Adrián colgada en mi hombro. Había pasado la noche ensayando lo que diría, cómo explicaría el acoso implacable, la crueldad susurrada y el peso invisible que aplastaba y pesaba a mi nieto. Primero me reuní con la maestra, la señorita Morales, una mujer de ojos amables que hablaba en tonos suaves. Le conté todos los susurros, las miradas, las burlas de Damián. Ella asintió con empatía, pero sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba listas de asistencia y notas. Hablaré con los alumnos, prometió. Lo abordaremos en clase y estaré pendiente de él en el recreo y el almuerzo. Fue un destello de esperanza, pero salí de la reunión con un nudo de inquietud. Podía ver el rostro tenso y ansioso de Adrián en mi mente, esperando alguna señal de que el mundo sería justo. Luego programé una reunión con la directora, la señora Guzmán, una mujer pulida y profesional, con palabras medidas y cuidadosas. Tenemos políticas contra el acoso, dijo enumerando sesiones de justicia restaurativa, mediación entre pares y una asamblea escolar sobre empatía e inclusión. Asentí, pero mientras hablaba, sentía que la urgencia se escapaba por las grietas. Había preocupación, sí, pero no acciones inmediatas que detuvieran el tormento diario de Adrián. Al final del día nada había cambiado. Durante el recreo Damián seguía burlándose, deslizando comentarios crueles, mientras los maestros miraban hacia otro lado. Otros niños mantenían su distancia susurrando y señalando, igual que antes. Observé desde el borde del patio, aferrando la correa de mi bolsa, el pecho apretado de frustración. Cada promesa de intervención había quedado corta. Más tarde me arrodillé junto a Adrián, mientras relataba el día, su voz baja y temblorosa. No había levantado la mano ni una vez, no había hablado. No había encontrado un amigo con quien sentarse. Mi corazón dolía ante la impotencia en sus palabras. Lo abracé fuerte, susurrándole palabras de aliento, pero en el fondo sabía que la empatía sola no lo protegería. La escuela había intervenido, pero no había dado la talla. Y mientras veía a Adrián acurrucarse en la cama esa noche, comprendí que si quería que estuviera a salvo, tendría que encontrar otra manera, una que tal vez requiriera
enfrentar directamente la fuente de la crueldad. A mitad de semana, el ambiente alrededor de Adrián se había vuelto más pesado. Una tensión silenciosa que lo seguía a todas partes. Llegué a la escuela ese jueves por la mañana y noté el grupo familiar de alumnos susurrando cerca de la cafetería. Sus ojos se dirigían a Adrián, que aferraba su cuaderno con demasiada fuerza, los hombros encorvados como preparándose para un golpe. Esperaba que las reuniones con la señorita Morales y la directora Guzmán al menos hubieran frenado el acoso, pero estaba claro que no. Damián, envalentonado por la falta de consecuencias reales, había intensificado su comportamiento. Lo vi al otro lado del patio recostado contra la pared, mientras unos niños se agrupaban cerca riendo nerviosamente por algo que había dicho. Su mueca era la misma que recordaba de la semana anterior, la que me retorcía el estómago. Durante el almuerzo lo vi acercarse a la mesa de Adrián, deliberadamente con movimientos lentos y exagerados, para que todos lo notaran. Tomó la lonchera favorita de Adrián y la arrojó al suelo. La tapa se abrió esparciendo sándwiches y rodajas de manzana por el piso. «Uy, perdón», dijo Damián en voz alta con ojos brillando de diversión. «Parece que los monstruos no pueden tener cosas bonitas». Adrián se quedó inmóvil, los dedos temblando, las mejillas ardiendo de vergüenza. Los otros niños rieron, algunos apartando la mirada, incómodos, pero sin intervenir. Sentí un calor subiendo por mi pecho, una furia que hacía que mis manos se cerraran solas. Quise cruzar el patio y agarrar a Damián por los hombros, hacerle entender que esto no era un juego. Pero me contuve, la voz atrapada en mi garganta. Adrián necesitaba ver que podía soportar esto, aunque yo doliera por protegerlo de cada palabra y acto cruel. No paró ahí. Damián susurraba mentiras a los otros niños, inventando que las cicatrices de Adrián eran contagiosas, advirtiéndoles que se mantuvieran lejos. Algunos comenzaron a sentir con incertidumbre, dando a Adrián más espacio durante las actividades grupales. Él intentó unirse a un juego en el recreo, pero Damián le lanzó un balón de fútbol con fuerza y le gritó insultos. Adrián tropezó, se sostuvo, pero su expresión era de pura humillación. Lo seguí discretamente desde el borde del patio, el corazón latiéndome fuerte, mientras él se dirigía a los bancos, solo arrancando hierba bajo sus zapatos. El peso de los susurros y miradas lo aplastaba como una carga física. Noté el leve temblor en sus manos, cómo escaneaba el patio, buscando señales de peligro. Cada instinto en mí gritaba que esto había ido demasiado lejos. Ya no era solo burla o travesura infantil. Se había convertido en un tormento psicológico, sistemático y dirigido. Cuando regresamos a casa esa noche, Adrián no habló mientras se quitaba los zapatos y se dejaba caer en el sillón. Me senté a su lado envolviéndolo con mis brazos, sintiendo la tensión en cada músculo. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso y vi las marcas de lágrimas en sus mejillas. Lo abracé susurrándole las mismas palabras de antes, que era valiente, fuerte y amado. Pero esta vez, el consuelo se sentía insuficiente contra el peso de los eventos del día. Pasé esa noche revisando cada interacción, cada detalle, buscando una forma de detener la crueldad de Damián. La escuela había fallado, las políticas habían fallado, y las sutiles presiones de los compañeros habían hecho que el mundo de Adrián se volviera más pequeño cada día. Mi mente giraba con posibilidades y con cada pensamiento, el fuego protector dentro de mí crecía. Si Adrián iba a estar a salvo, si iba a sentir la dignidad que merecía, comprendí con una certeza dolorosa que tal vez tendría que enfrentar al padre de Damián directamente. La idea de entrar a esa casa, de exigir responsabilidad, me llenaba de temor y una determinación feroz. A la mañana siguiente encontré a Adrián, sentado en silencio en la mesa del desayuno mirando su cereal. Puse mi mano sobre la suya dándole un apretón suave. «Mañana», dije suavemente, «nos aseguraremos de que nadie olvide que no eres un monstruo». Asintió lentamente, los ojos grandes e inciertos, y supe que la batalla estaba lejos de terminar. La escalada había dejado claras las apuestas,
Esto ya no era un problema de patio escolar. Se había convertido en una cuestión de proteger a Adrián, de un mundo que aún no lo entendía. Esa noche la casa se sentía más pesada de lo habitual. El leve tic-tac del reloj de la cocina parecía más fuerte, resonando contra las paredes, como si contara cada momento de la inquietud de Adrián. Me senté al borde de su cama apartando los mechones húmedos de su frente, y lo vi girar inquieto bajo las sábanas. Sus manos pequeñas aferraban las sábanas mientras las sombras del día se colaban en sus sueños arrastrando miedo por su rostro. Adrián, susurré rozando mi pulgar por su palma. Sus ojos se abrieron grandes y atormentados. Tranquilo, pequeño. Estoy aquí. Tembló y se giró hacia mí la voz temblorosa. Abue, ¿y si él está ahí mañana? ¿Y si todos me miran otra vez? ¿Y si...? Sus palabras se desvanecieron tragadas por el miedo que lo acechaba desde cada rincón de su imaginación. Tragué con fuerza el nudo en mi garganta, recordándome la impotencia que se asentaba en mi pecho. Mi nieto tan pequeño y valiente había soportado más de lo que cualquier niño de su edad debería. Y ahora, al inicio de una semana escolar, el tormento lo perseguía más allá del patio. Lo acerqué a mí abrazándolo contra mi pecho, sintiendo el latido rápido de su pequeño corazón bajo mi mano. Sé que da miedo, dije suavemente acariciando su cabello, pero eres más fuerte de lo que ellos piensan. Esos niños no ven el valor que llevas, pero yo sí. Cada cicatriz, cada paso que das hacia adelante, es prueba de que has sobrevivido lo peor y sigues en pie. Se apretó contra mi hombro, sus pequeños hombros temblando. Odio esto, susurró. Odio que me hagan sentir así. Solo quiero que pare. Lo sé, pequeño, dije sintiendo el peso de cada fallo del sistema escolar sobre mí. Había intentado llamando a maestros, reuniéndome con la directora pidiendo que intervinieran. Había políticas, promesas, pero nada lo había protegido de verdad. Ahora la responsabilidad recaía solo en mí, más pesada que nunca. Y comprendí que consolarlo en ese momento era solo parte de la batalla. Nos quedamos así un buen rato, sus lágrimas empapando mi blusa, mientras le susurraba verdades pequeñas, que era valiente, que era amado, que ninguna palabra podía disminuir quién era. Pensé en la mueca de Damián, los susurros, el aislamiento que Adrián había soportado toda la semana, y la rabia impotente que se enroscaba en mi pecho. Cuando su respiración finalmente se calmó, lo acomodé en el sueño, dejando la lámpara de noche proyectando un brillo suave en su cuarto. Me quedé a su lado mirando las sombras tenues en las paredes, mi mente acelerada. La escuela le había fallado. Los otros niños, influenciados por la crueldad de Damián, no se habían detenido. Y sabía en el fondo que para proteger a Adrián, por completo tendría que tomar las riendas yo misma. El peso de esa decisión me aplastaba, pero bajo todo estaba la misma resolución que me había guiado toda la vida: la seguridad de mi nieto, su dignidad y su oportunidad de sentirse sin miedo. La noche se prolongó silenciosa, salvo por el ritmo constante de su respiración, mientras pensaba en los pasos que tendría que dar cuando llegara la luz del día. Pasé esa noche en un pensamiento inquieto, la luz de la lámpara de mesa, pintando sombras largas en la sala. Adrián finalmente se había dormido, pero no podía sacarme de la cabeza las imágenes del patio, la mueca de Damián y los susurros que perseguían a mi nieto. Mi pecho dolía de frustración, un nudo frío y pesado que no se deshacía. Había llamado a maestros, me había reunido con la directora, había visto políticas implementadas, pero nada había detenido la crueldad. Comprendí entonces, con una certeza dolorosa, que si Adrián iba a estar a salvo, alguien tenía que actuar. Y esa alguien era yo. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y mi laptop abierta, los dedos flotando sobre el teclado. Comencé a recopilar la información que necesitaría el directorio de la escuela. Los nombres de los padres de Damián. Los incidentes que había documentado, cada insulto susurrado y cada acto de agresión sutil.
Anoté la cronología los momentos en que Adrián llegaba shekativo a casa, tembloroso o lloroso, y los incidentes en el patio que los maestros solo habían reconocido a medias. Ensayé las palabras que diría una y otra vez, susurrándolas en la cocina vacía. Imaginé pararme en el porche de la casa de Damián, tocar la puerta y enfrentar a su padre. Me imaginé manteniendo la voz calma pero firme, las manos seguras aunque la ira hirviera bajo mi piel. Me repetí que esto no era sobre castigo, no como la ira podría sugerirlo. Era sobre responsabilidad, sobre asegurarme de que Adrián pudiera ir a la escuela sin miedo, sobre poner un límite que ningún niño debería navegar solo. Revisé el directorio escolar encontrando la dirección de Damián en un vecindario modesto de Ciudad Juárez, calles llenas de casas bajas y jardines descuidados. Anoté los detalles: entrada, garaje, porche, por si acaso. Mi estómago se revolvía con la idea, una mezcla de temor y resolución firme. Entraría al hogar de alguien más, a un terreno desconocido. Pero el pensamiento de Adrián encorvado esa mañana hacía que el miedo fuera secundario. Empaqué una bolsa pequeña con copias de mi documentación, el registro de incidentes y fotos de la mochila de Adrián, y los artículos rotos de su lonchera. Me vestí con ropa discreta, práctica, pero con autoridad, y me miré al espejo. Cabello gris y recogido, ojos marcados por el cansancio y la determinación, el peso de los años y la responsabilidad grabado en mi rostro. Respiré hondo y me recordé que había enfrentado retos que parecían imposibles antes. Este era otro de esos momentos. Ensayé diferentes escenarios en mi cabeza, el padre disculpándose a la defensiva, hostil o indiferente. Cada posibilidad me apretaba el pecho, pero también agudizaba mi enfoque. Sería firme, mesurada e inquebrantable en mi propósito. Protegerías a Adrián. No dejaría que el miedo, la cortesía o la duda diluyeran mi resolución. Cuando los primeros rayos de luz se colaron por las persianas, tomé mi decisión. Iría a la casa de Damián esa mañana. Tocaría esa puerta y enfrentaría la fuente del tormento diario. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía con anticipación. El camino por delante pondría a prueba más que mi valentía. Probaría cada gramo de mi resolución. Como abuela decidida es asegurar que mi nieto enfrentara el mundo sin miedo. Miré hacia el cuarto de Adrián al otro lado del pasillo, el suave subir y bajar de su pecho bajo las sábanas, y sentí un nuevo impulso de propósito. Hoy, la lucha pasaría de los susurros y sombras al lugar donde la responsabilidad importaba más. Los pasos que diera hacia la puerta marcarían el primer movimiento en una batalla que no podía esperar más. La calle estaba tranquila, llena de casas bajas con jardines descuidados y banderitas de buzones aún abajo tras el correo matutino. Estacioné mi coche a unas casas de la de Damián, respirando hondo, mientras la neblina de Ciudad Juárez se pegaba a mi abrigo. El peso de lo que estaba a punto de hacer me aplastaba el pecho como una barrera física, pero enderecé la espalda ajustando la correa de mi bolsa. El rostro pequeño y ansioso de Adrián destelló en mi mente, y la incertidumbre del patio, los susurros y las miradas me dieron una resolución afilada. Caminé por la banqueta agrietada, el grava crujiendo bajo mis zapatos. La casa era sencilla, azul pálido con molduras descascaradas y un porche lleno de macetas y una bicicleta medio cubierta por una lona. Vi una camioneta estacionada en la entrada con un leve rastro de polvo en el parabrisas. Mi corazón latía fuerte, pero traté de estabilizar mi respiración recordándome que estaba aquí por Adrián, por responsabilidad, no por un enfrentamiento impulsado por la ira. Levanté la mano y toqué la puerta, el sonido agudo en la mañana silenciosa. La puerta se abrió lentamente y me encontré cara a cara con un hombre que parecía estar en sus 40. Su cabello empezaba a encanecer en las sienes y líneas cansadas marcaban sus ojos y boca, dándole el aspecto de alguien que había soportado más de lo que le correspondía. Levantó una ceja, su postura cautelosa. «¿En qué puedo ayudarla?».
Preguntó con voz mesurada, no hostil, pero alerta. «Soy Amalia Vargas», dije manteniendo el tono calmado pero firme. «Soy la abuela de Adrián Vargas. Necesito hablar con usted sobre su hijo». Un destello de reconocimiento cruzó su rostro rápidamente, reemplazado por algo más reservado, casi cauteloso. «Ah», dijo retrocediendo ligeramente y haciéndome un gesto para que entrara. «Pase, por favor». El interior era limpio pero austero, el mobiliario más funcional que estilizado. Fotos familiares adornaban la repisa. En las recientes, Damián siempre estaba con su padre sin madre a la vista. El silencio de la casa contrastaba con la tensión que sentía enroscándose en mi estómago. «¿Café?», preguntó señalando hacia la cocina. «No es una visita social», dije, mi voz firme a pesar del aleteo creciente en mi pecho. «Su hijo ha estado haciendo miserable la vida de mi nieto en la escuela. Los maestros y la directora han sido informados, pero nada ha cambiado». Los hombros de Mauricio se hundieron ligeramente y vi la tensión en su mandíbula. «Entiendo. Lo sé», dijo en voz baja. «He intentado trabajar con Damián en su comportamiento. Ha estado enojado últimamente. Ambos hemos pasado por momentos difíciles». Sus ojos encontraron los míos, un destello de preocupación cruzándolos. «Entiendo», dije forzando mi voz a mantenerse pareja. «Pero el enojo no le da derecho a un niño a atormentar a otro. Adrián tiene solo 8 años. Ha sido atormentado psicológicamente por cómo se ve. Eso es inaceptable». Mauricio pasó una mano por su cabello mirando al suelo por un momento. No me había dado cuenta de la magnitud, admitió. Su tono era bajo, casi de disculpa, pero el peso de la situación colgaba pesadamente entre nosotros. Sentí un leve alivio. El primer paso se había dado, el reconocimiento, aunque tentativo, de que el sufrimiento de Adrián importaba. La habitación quedó en silencio por un momento, el aire denso con preguntas tácitas y la tensión de la responsabilidad. Sentía el punto de inflexión frágil e incierto, y sabía que lo que ocurriera después determinaría si esta conversación llevaría a la comprensión o a la negación. Seguí a Mauricio a la sala, mis pasos deliberados, cada uno pesado con el peso de la mañana y la incertidumbre por venir. Cerró la puerta tras nosotros con un clic suave, girándose para enfrentarme, las manos cruzadas ligeramente frente a él. La luz que se filtraba por las persianas cruzaba la habitación, cayendo sobre los muebles simples y las fotos familiares en la repisa. Podía ver a Damián en algunas de las fotos más antiguas, más joven, sonriendo débilmente. Pero la madre estaba ausente en todas las recientes. «Quiero ser honesto con usted», comenzó Mauricio. La voz baja, los ojos buscando los míos. «Damián ha estado batallando. Tiene problemas de comportamiento y ha sido difícil en casa. He intentado guiarlo, pero a veces siento que todo se desmorona antes de que pueda alcanzarlo». Sentí un destello de empatía, aunque no aliviaba el nudo en mi pecho. Había pasado noches consolando a Adrián, explicándole que era valiente, que las palabras y acciones crueles de otros no lo definían. Y ahora estaba aquí enfrentando la fuente de esa crueldad. Aún así me forcé a escuchar, a entender la perspectiva de Mauricio, completamente antes de responder. «¿Qué tipo de problemas?», pregunté con cuidado, manteniendo el tono parejo. Dudó, mirando hacia la cocina antes de volver a mí. «No puedo compartir todos los detalles. Es complicado, pero ha habido retos. Cuestiones personales. Mi esposa nos dejó hace 2 años. El comportamiento de Damián se ha visto afectado por eso. Está enojado, frustrado y a veces arremete de formas que no siempre puedo controlar». Asentí lentamente, asimilando la información, sopesándola contra lo que había visto de primera mano: las loncheras rotas, los susurros, el aislamiento y el pequeño cuerpo ansioso de Adrián, navegando cada día bajo esa presión. «Entiendo que la vida puede ser complicada», dije, la voz firme. «Entiendo que los niños actúan por muchas razones.
Pero nada de eso excusa lo que le ha pasado a mi nieto. Tiene solo 8 años. No merece ser atormentado. Eso no es orientación ni disciplina. Es crueldad. Mauricio tragó los hombros tensándose y vi la tensión enroscándose a su alrededor, como una cuerda que intentaba controlar. Ahora lo veo, dijo. No me di cuenta del impacto total. Pensé que lo estaba manejando, pero claramente. Es peor de lo que entendía. Dejé pasar un momento dejando que las palabras se asentaran entre nosotros. El reconocimiento importaba, pero no borraba lo que ya había pasado. Mi agarre en la bolsa se apretó, la resolución en mi pecho reafirmada. El sufrimiento de Adrián era real, y aunque podía ver la perspectiva de Mauricio, no suavizaba la responsabilidad que él cargaba por el tormento diario que su hijo había infligido. El comportamiento de Damián está influenciado por circunstancias, dije, la voz firme, pero la influencia no absuelve la responsabilidad. Estoy dispuesta a entender sus luchas, pero la seguridad, la dignidad y la paz de Adrián deben ser lo primero. Eso no es negociable. Mauricio asintió lentamente, un borde de culpa destellando en su rostro. Tiene razón, dijo en voz baja. He fallado en formas que no había entendido. No quiero verlo herido y mucho menos que mi hijo cause daño. No sé por dónde empezar. Inhalé profundamente, sintiendo la tensión cambiar sutilmente en la habitación. La primera admisión se había hecho. La complejidad de las luchas de la familia había quedado al descubierto. Y aún así, el camino a seguir seguía claro. El bienestar de Adrián era la prioridad. El reconocimiento de Mauricio era un comienzo, pero el verdadero trabajo, establecer límites, fomentar responsabilidad, proteger a mi nieto, apenas empezaba. Por primera vez esa mañana sentí un destello de esperanza cautelosa. Me había escuchado. Había admitido la verdad. Y ahora la responsabilidad de actuar, de enfrentar las consecuencias, descansaba firmemente en nuestras manos. Podía ver que bajo su cansancio y duda había una disposición a escuchar, una chispa de entendimiento, incluso si la tensión seguía densa, palpable e irresuelta. Mauricio me señaló una silla y tomé asiento frente a él, mis manos descansando ligeramente en mi bolsa. La habitación se sentía más pequeña de repente, las paredes cerrándose con la tensión acumulada toda la mañana. La ausencia de Damián flotaba en el fondo, un recordatorio silencioso de la fuente del sufrimiento de Adrián. Los ojos de Mauricio se dirigieron a mis manos, luego a mi expresión, buscando, dudando, cauteloso. «Necesito ser completamente honesto», dijo la voz baja, casi temblorosa. «Hay algo sobre las cicatrices de su nieto». Me quedé inmóvil, sintiendo el cambio en la habitación, la tensión sutil agudizándose en algo más pesado. «¿Sus cicatrices?», pregunté con cautela, ladeando la cabeza. «Sí», susurró. En sus brazos, en los hombros. Se desvaneció una sombra cruzando su rostro. Metí la mano en mi bolsa y saqué una foto reciente de Adrián en la playa con las mangas arremangadas, las cicatrices claramente visibles bajo el sol. Se la entregué a Mauricio. Su mano tembló ligeramente al tomarla, los ojos entrecerrándose, mirando fijamente la imagen. La tensión en el aire se volvió tensa cada segundo, estirándose largo y pesado. «Dios mío», susurró la voz quebrándose. Las conozco», parpadeé sorprendida. «¿Las conoce?», pregunté intentando mantener la voz calma, aunque una oleada de incredulidad me recorrió. Mauricio tragó con fuerza sus dedos apretando el borde de la foto. «Sí, yo estuve ahí. Yo lo salvé». Hizo una pausa, los ojos amplios atormentados. «El incendio, hace 5 años. El departamento en la calle Hidalgo». Un escalofrío frío me recorrió la espalda. ¿Qué quiere decir? Usted lo salvó». Se hundió pesadamente en la silla, pasando una mano por su cabello. «Soy bombero. Estuve en esa llamada. Lo saqué». Apenas estaba consciente, pero vivo. «¿Su madre? ¿Ella no lo logró?» No pude llegar a tiempo. Mi aliento se atoró.
La habitación parecía inclinarse la gravedad de sus palabras, aplastándome como un peso físico. El pequeño cuerpo de Adrián, acurrucado en miedo y resiliencia, había sido cargado en los brazos de este hombre, este extraño que ahora estaba frente a mí, y yo nunca lo supe. Lo siento, dijo Mauricio, la voz apenas audible, la cabeza inclinándose hacia sus manos. No lo sabía. No sabía que crecería, así que estaría aquí, enfrentando a la persona que tuvo que luchar contra ese incendio, que tuvo que tomar una decisión que me ha perseguido todos los días. Podía ver el dolor grabado en sus rasgos, el cansancio, las líneas tensas alrededor de sus ojos, el leve temblor en sus manos, su reconocimiento del pasado, el peso que había cargado. Resonaba en la habitación. La conexión repentina e inexplicable cambió la tensión llenándola de incredulidad, asombro y el temblor inestable del impacto. Lo llevé a salvo. Continuó la voz temblando. No había tiempo para nada más. El techo se derrumbaba humo por todos lados. Tuve que elegir. Yo lo salvé. No pude salvarla a ella. He vivido con esa elección cada día. Me recosté ligeramente, el corazón latiendo fuerte, la mente acelerada. El pequeño cuerpo de Adrián, el niño que había sido burlado y atormentado, el niño, cuya valentía había celebrado en silencio. Cada día había sido salvado por este hombre frente a mí, que ahora revelaba sus propias cicatrices, su propio dolor perdurable. No sé qué decir, murmuré. Usted lo salvó, pero nunca lo supe. Los ojos de Mauricio se alzaron llenos de emoción cruda. Lo sé, lo cargo. He intentado ser fuerte, pero la culpa, la pérdida, no se desvanecen. Su mirada se encontró con la mía aguda y suplicante. No sabía que crecería así. No sabía del tormento, los susurros, las miradas. No me di cuenta. Por un largo momento nos sentamos en silencio, el peso de 5 años aplastándonos a ambos. La foto en sus manos temblaba, un recordatorio tangible de la vida que había salvado la vida, que había perdurado el niño que ahora estaba en algún lugar, al otro lado de la ciudad inconsciente, de que el hombre responsable de su supervivencia estaba aquí, mirándolo a través del pasado y el presente, colisionando, en un momento imposible. Mauricio finalmente exhaló un suspiro lento y tembloroso, los ojos aún fijos en la foto. Él susurró. El niño que salvé. Es Adrián. Es su nieto. Asentí lentamente, el pecho apretado, incapaz de hablar. La enormidad de lo que acababa de revelarse, la convergencia imposible de heroísmo pasado y tormento presente, colgaba entre nosotros como un peso. La confrontación del día, la tensión, los pasos cuidadosos que habíamos tomado, se habían transformado de repente. En un instante todo cambió. Mauricio se recostó en su silla, las manos descansando, en sus rodillas, los dedos moviéndose como si la memoria misma exigiera movimiento. La foto de Adrián seguía en la mesa entre nosotros, un momento congelado de luz solar y piel cicatrizada, evidencia de supervivencia y un pasado que ninguno anticipó enfrentar tan directamente. Su voz era baja al principio, casi un susurro cargando el peso de una memoria que había llevado solo durante 5 años. Empezó con una llamada, comenzó los ojos distantes. Un incendio en un departamento en la calle Hidalgo. Tarde en la noche. El humo había llenado la escalera antes de que alguien se diera cuenta, y cuando llegamos al lugar, ya estaba inestable. Las llamas subían por las paredes más rápido de lo que podíamos evaluar. Recuerdo mirar las ventanas y verlas brillar sabiendo que había gente atrapada dentro. Me incliné hacia adelante, mis dedos apretando la correa de mi bolsa, escuchando, mientras la historia se desplegaba. El aire en la habitación se sentía denso, pesado, con la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. Entré con un equipo, continuó la voz, ganando un temblor, pero el edificio se derrumbaba. No había tiempo para buscar en cada cuarto. El humo estaba por todos lados. Tuve que tomar una decisión en una fracción de segundo. Había un niño gritando en algún lugar arriba, apenas consciente.
Corrí hacia él, sacándolo de los escombros, cargándolo fuera. Era Adrián. Apenas tenía 3 años, pequeño, frágil, pero vivo. Tragué con dificultad, mi pecho apretándose. Las imágenes de mi nieto tan pequeño y asustado, ahora transformadas en mi mente por esta revelación. El niño que había soportado burlas, que había sido valiente a pesar de los susurros y las provocaciones, había sido rescatado en el sentido más literal y desgarrador. ¿Y su madre?, pregunté suavemente, aunque ya temía la respuesta. Los ojos de Mauricio cayeron y sus manos se cerraron en puños. Ella no lo logró. Lo intenté. Intenté llegar a ella, pero el techo ya se derrumbaba encima de mí. Tuve que elegir una vida o la otra. Elegí a Adrián. No pude salvar a ambos. Lo llevé a salvo y he vivido con esa elección cada día desde entonces. Las palabras me golpearon como un martillo. Sentí la habitación inclinarse ligeramente, la realidad de la carga de este hombre, aplastándome. Su culpa, su dolor, el peso psicológico que había soportado durante medio decenio, era casi tangible. Cada línea en su rostro, el leve temblor en sus dedos, la forma cuidadosa en que se recostó en la silla, todo hablaba de trauma, de un héroe perseguido por una pérdida que no podía deshacer. No sé cómo perdonarme. Susurró la voz apenas audible. Cada día me despierto y veo lo que salvé, y recuerdo lo que no pude. Cada aniversario, cada cumpleaños, revivo esa elección. Hice lo correcto. Pude haber hecho más. Extendí la mano por la mesa colocando mi mano sobre la suya. Mauricio, dije suavemente, usted salvó a Adrián. Esa elección fue imposible. Hizo todo lo que un ser humano podía hacer en ese momento. El hecho de que siga aquí respirando, preocupándose, prueba que fue valiente. No puede cargar la culpa por lo que no había forma de prevenir. Exhaló bruscamente un suspiro tembloroso y entrecortado, y por un momento la habitación quedó en silencio, salvo por el leve zumbido del radiador. Ahora lo veo, dijo señalando la foto. Adrián está vivo, creciendo valiente, y aún así me he atormentado con lo que no pude hacer. Cada grito, cada segundo que no pude alcanzarla, ha estado conmigo desde esa noche. Sentí un nudo en la garganta. Mi mente imaginó a Adrián a los 3 años, frágil y quemado, un niño a merced de las llamas, y ahora a los 8 cicatrizado pero resiliente, enfrentando la crueldad de otros niños en la escuela. La conexión entre pasado y presente era abrumadora. Ha cargado esto solo por tanto tiempo, dije. Pero no estaba solo en lo que más importó. Salvó una vida que ha seguido prosperando. Una vida que aún aprende a mantenerse en pie, a encontrar valor. Eso es lo que importa. Mauricio asintió lentamente, lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. Pensé que cargar esta culpa era suficiente penitencia, que salvarlo no era suficiente. Me he castigado más de lo que cualquiera podría. Entiendo, dije, la voz suave. Y aún así el niño que salvó es valiente por usted. Lleva fuerza en sus cicatrices. Necesita permitirse ver eso también. Las vidas que salvamos, las elecciones que hacemos, el valor que reunimos, tienen un impacto más grande de lo que sabemos. Me miró los ojos brillando con una mezcla de dolor, alivio y el primer indicio de aceptación. Por primera vez en 5 años vi la carga aliviar ligeramente de sus hombros. La confesión, el entendimiento compartido, el reconocimiento de una elección imposible fue una catarsis, una grieta en las paredes que había construido alrededor de su dolor. Nos sentamos allí en silencio, las manos unidas, la foto de Adrián entre nosotros. El incendio, la elección, la culpa, todo seguía allí. Pero ahora había un lazo forjado desde la experiencia compartida, una conexión frágil, pero innegable. Mauricio había cargado el peso solo por medio decenio, pero en este momento no estaba solo. Y en ese silencio comprendí que para Adrián, para el niño cuya vida casi se perdió,
y para el hombre que lo salvó, el camino hacia la sanación había comenzado. Tras el peso de la historia del incendio, la habitación se sentía extrañamente más silenciosa, como si el aire mismo hubiera cambiado. Me recosté en la silla dejando que la tensión en mis hombros se aliviara ligeramente, y miré a Mauricio. Sus ojos aún estaban nublados por los restos de culpa, pero había un destello de algo más suave, un reconocimiento tentativo de que no había estado solo en cargar la carga, incluso si lo había creído por 5 largos años. No es fácil de escuchar, dije gentilmente, la voz firme, a pesar de las emociones girando dentro de mí. Y sé que lo que pido no es sencillo. Pero Adrián está vivo y está creciendo como un niño valiente y resiliente por lo que usted hizo. Eso no borra la pérdida, pero no permite que lo defina a él, ni a usted. Mauricio pasó las manos por su cabello inclinándose hacia tal adelante, como si las palabras mismas fueran pesadas tangibles. Pensé que era fuerte. Pensé que cargar esta culpa, mantenerla encerrada, era suficiente para honrar su memoria, pero verlo ahora escucharla hablar de él, me doy cuenta de que me he estado castigando innecesariamente. Lo salvé. Le di una oportunidad. Eso es lo que importa. ¿Verdad? Asentí apretando su mano ligeramente. Sí, eso es lo que importa. Y ahora tal vez es momento de enfocarse en lo que sigue Damián, su hijo, y el camino para corregir las cosas. Sé que es complicado y sé que está batallando, pero Adrián no merece cargar miedo o confusión, además de lo que ya ha soportado. El comportamiento de Damián debe ser abordado, no solo por Adrián, sino también por Damián. Los hombros de Mauricio se hundieron más, pero la tensión en sus ojos cambió una mezcla de vergüenza y determinación. Ahora lo veo, dijo en voz baja. He estado tan envuelto en mi propio dolor, mi propio arrepentimiento, que no noté lo que no estaba controlando. Damián está enojado, sí. Actúa mal y pensé que lo estaba manejando. Pero veo que no era así. Veo cómo ha afectado a Adrián. Solté un suspiro lento, el nudo de frustración que había cargado, aliviándose ligeramente. Reconocerlo es el primer paso. No puede borrar lo que ha pasado, pero puede elegir cómo avanzar. Podemos trabajar juntos para que Damián entienda de una manera que pueda comprender el impacto de sus acciones. Pero primero debe reconocer la responsabilidad que carga y la oportunidad de guiarlo hacia mejores elecciones. Mauricio asintió, los ojos brillando. No quiero que crezca pensando que la crueldad es aceptable o que el enojo justifica herir a otros. He fallado en enseñarle eso y quiero corregirlo. Quiero que entienda el valor, la responsabilidad, que vea que sus acciones tienen consecuencias. Creo que lo hará, dije suavemente, y creo que no es demasiado tarde. Ha cargado dolor por tanto tiempo, pero ahora tenemos la oportunidad de convertirlo en algo que sane, en lugar de seguir hiriendo. Adrián lo merece, Damián lo merece y usted tal vez también lo merece. Por primera vez la expresión de Mauricio se suavizó el borde afilado de la autocrítica, dando paso a algo parecido al alivio. Creo que puedo hacerlo, dijo la voz apenas un susurro. Puedo intentarlo. Por Adrián, por Damián, por ambos. Sonreí débilmente, la tensión en mi pecho aliviándose más. El momento se sentía frágil, delicado, pero cargaba un peso innegable de esperanza. 2 adultos unidos por un trauma compartido y las consecuencias de un solo evento comenzaban a encontrar terreno común. La conversación largamente postergada había iniciado un proceso que podía llevar al entendimiento, la empatía, al cambio. Me recosté dejando que el silencio se extendiera cómodamente entre nosotros. La foto de Adrián en la mesa parecía menos evidencia de miedo pasado y más un puente entre nuestras experiencias, un recordatorio tangible de resiliencia, supervivencia y el poder de la conexión. Mauricio finalmente exhaló un suspiro suave y constante,
y levantó los ojos para encontrar los míos. «Gracias», dijo en voz baja, «por verlo, por ver todo esto». «Usted lo salvó», respondí. «Ahora, asegurémonos de que esté a salvo y que las lecciones se aprendan para todos los involucrados». Por primera vez esa mañana, sentí los inicios de un lazo frágil, forjado a través del dolor compartido, la responsabilidad y la esperanza tentativa de que el entendimiento pudiera reemplazar la ira. Y en ese momento tranquilo sentí los primeros pasos hacia la sanación, no solo para Adrián, sino para todos nosotros tocados por ese incendio. Mauricio llamó a Damián para que se sentara en la pequeña mesa de la sala, y el chico se dejó caer en la silla con una mezcla de desafío e incertidumbre. Sus ojos oscuros se dirigieron a mí por un momento. Luego, volvieron rápido a sus manos cruzadas con fuerza frente a él. La tensión en la habitación era palpable, un recordatorio silencioso de todos los días que Adrián había soportado bajo las burlas y susurros de Damián. «Damián», comenzó Mauricio, la voz calma pero firme, «necesitamos hablar de lo que ha estado pasando con Adrián, sobre las cosas que has dicho y hecho». Damián se movió incómodo, la mirada cayendo al suelo. No quise. «Necesitas entender», interrumpió Mauricio suavemente levantando una mano. «Las intenciones importan, pero también las acciones. Aunque no quieras herir a alguien, tu comportamiento tiene consecuencias. Adrián tiene solo 8 años. Lo que has hecho lo ha asustado, aislado y hecho sentir diferente de una manera que no debería». Los hombros de Damián se tensaron, un destello de culpa cruzando su rostro. No habló, y Mauricio lo dejó sentir el peso de la declaración por un momento. Luego continuó inclinándose ligeramente hacia adelante. «Quiero contarte algo importante. Algo que tal vez no sabes. Hace 5 años hubo un incendio en un edificio de departamentos. Un niño pequeño más o menos de tu edad ahora quedó atrapado dentro. Tenía quemaduras en los brazos y hombros. Podría haberse perdido». Los ojos de Damián se abrieron ligeramente, el color desvaneciéndose de sus mejillas. «¿Quién?», preguntó en voz baja. «Ese niño es Adrián», dijo Mauricio, la voz baja pero constante. «Yo fui el bombero que lo sacó. Arriesgué mi vida para salvarlo. Y ahora tú lo has tratado con crueldad, burlándote de él, haciéndolo sentir como monstruo, sin saber por lo que ha pasado». Damián tragó con fuerza los dedos apretándose en puños. No sabía». Los ojos de Mauricio se suavizaron, pero su tono seguía serio. «Sé que no lo sabías. Por eso esto es una lección. El valor no es solo ser valiente en situaciones peligrosas. Es hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Es entender el impacto de tus acciones y elegir actuar con amabilidad, incluso si estás enojado o frustrado». La mirada de Damián se dirigió a la foto de Adrián en la mesa, el pequeño niño con cicatrices iluminadas por el sol, que habían sido la fuente de su tormento. Un escalofrío lo recorrió la comprensión, asentándose de que había causado un dolor real a alguien que había sobrevivido a algo mucho peor que una burla en el patio. «Nunca lo pensé así», admitió Damián en voz baja, la voz temblando. «Solo me enojo y no sé cómo parar». Mauricio asintió dejando que las palabras colgaran entre ellos. «El enojo es natural, Damián. Pero debes canalizarlo. Entenderlo, no usarlo como excusa para herir a alguien más. El verdadero valor es levantarte y hacerlo mejor, incluso cuando es incómodo, incluso cuando tienes miedo de lo que otros pensarán. Ahora mismo, lo valiente es reconocer el daño que has causado y repararlo». La cabeza de Damián cayó y tomó una respiración profunda. «¿Soy realmente tan malo?», Mauricio negó con la cabeza lentamente. «No. Estás aprendiendo. Por eso este momento importa. El valor es una elección, y de ahora en adelante puedes elegir ser mejor. Puedes elegir proteger a Adrián, ser su amigo, ayudarlo a sentirse seguro en lugar de hacerle tener miedo.
Un pequeño silencio cayó sobre la habitación. Las manos de Damián se relajaron ligeramente, su postura suavizándose. Podía ver el cambio en él, sutil pero real, el destello de entendimiento, el primer reconocimiento de que su comportamiento tenía consecuencias más allá del momento que tenía el poder de cambiar. Mauricio extendió la mano por la mesa y puso una mano ligeramente en el hombro de Damián. «Creo que puedes hacerlo», dijo en voz baja. «Creo que puedes ser valiente de la manera correcta. Eso es lo que quiero para ti. Eso es lo que quiero para Adrián. Y eso es lo que quiero para ti mismo». Damián levantó la vista, un leve destello de resolución en sus ojos. Quiero intentarlo», dijo la voz baja pero segura. «Quiero ser valiente, como dijiste. Quiero ser mejor». Mauricio sonrió, una mezcla de alivio y orgullo en su expresión. «Eso es todo lo que pido, Damián. Ese es el comienzo. El valor no significa que nunca tendrás miedo. Significa que actúas correctamente incluso cuando lo tienes. Recuerda eso». Mientras Damián asentía, comprendí que los primeros pasos de transformación habían comenzado. El niño que había pasado semanas causando miedo y dolor ahora enfrentaba la realidad de sus acciones y el estándar de valentía que podía elegir seguir. Por primera vez, la tensión en la habitación se sentía más ligera, un optimismo cauteloso tejiéndose en el espacio, prometiendo un cambio que finalmente podría marcar una diferencia en el mundo de Adrián. Damián se movió nervioso en la pequeña silla frente a Adrián, las manos inquietas en su regazo. La tensión que había rondado por semanas parecía condensarse en este único momento pesado y palpable. Me senté cerca observando el corazón apretado, esperando a ver si el chico podía asumir la responsabilidad por sus acciones. «Adrián, lo siento», comenzó Damián, la voz baja e inestable. «Fui malo. Dije cosas que no debí y te hice sentir como monstruo». Tragó con fuerza los ojos buscando a Mauricio por un instante, antes de volver a Adrián. «No sabía. No entendía antes, pero ahora sí. Quiero arreglarlo». Adrián lo miró, los ojos grandes y cautelosos, los dedos apretando el borde de la silla. Hubo una pausa del tipo que contenía todos los momentos tácitos, los susurros, las risas, el aislamiento, las palabras afiladas que habían resonado en los pasillos de la escuela. Luego Adrián tomó una respiración lenta y constante. Te perdono», dijo en voz baja, la voz firme pero suave. «Pero no puedes volver a hacerlo. Tienes que prometer que no lastimarás a nadie más, ni dirás cosas malas sobre ellos por cómo se ven o quiénes son». Los ojos de Damián se llenaron y un temblor de alivio cruzó su rostro. «Prometo», dijo la voz temblorosa pero sincera. «De verdad. Quiero ser mejor». Adrián asintió, pequeño pero deliberado, sus dedos soltándose de la silla. «Y tal vez podríamos ser amigos», agregó. «Podemos empezar de nuevo». Damián parpadeó, un destello de esperanza brillando en sus ojos. «¿Amigos?», preguntó casi con incredulidad. Sí», dijo Adrián, una pequeña sonrisa tirando de la esquina de su boca. «Pero despacito. Escuchas e intentas. Y yo te enseñaré a ser amable». Una sonrisa tentativa se formó en el rostro de Damián y podía ver la tensión comenzando a disiparse. El primer puente se había construido frágil, pero real. Durante semanas la hostilidad había dominado cada interacción y ahora en esta pequeña sala, el entendimiento y la responsabilidad estaban encontrando un punto de apoyo. Mauricio extendió la mano poniendo una mano ligeramente en el hombro de Damián. «Este es el comienzo correcto», dijo suavemente. «Mejorarás poco a poco y Adrián podrá confiar en ti otra vez». Observé a los dos chicos acercarse ligeramente el uno al otro, el aire más ligero, ahora menos afilado por el miedo y la tensión. Adrián seguía cauteloso, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Damián por primera vez
parecía entender el peso de sus palabras y el impacto de sus acciones. En ese momento tranquilo se dieron los primeros pasos de reconciliación. El perdón había sido ofrecido, los límites establecidos, y una amistad tentativa, delicada pero posible, comenzaba a formarse. El camino por delante requeriría paciencia y cuidado, pero había comenzado. Y para Adrián, para Damián y para todos nosotros en esa habitación, era un momento digno de atesorar. La sala estaba llena del suave tintineo de piezas de Lego, mientras Adrián y Damián se sentaban con las piernas cruzadas en la alfombra, clasificando las piezas coloridas con concentración cuidadosa. La tensión que había pesado sobre la casa por semanas parecía disolverse, reemplazada por el zumbido tranquilo de un enfoque compartido. Me senté en el sillón cerca con Mauricio a mi lado, observando con un alivio cauteloso, mientras los dos chicos comenzaban a navegar el terreno delicado de una nueva amistad. Damián levantó una pieza larga y plana. «Esto parece parte de una nave espacial», dijo, los ojos brillando con emoción. El rostro de Adrián se iluminó. «Sí, podemos hacerla como el halcón milenario. Tengo el set grande en casa. Y también tengo dinosaurios, podemos hacerlos la tripulación». Los ojos de Damián se abrieron, una risa escapándose, antes de que pudiera detenerla. «¿Dinosaurios como tripulación? ¡Eso está chido!». Por primera vez en semanas vi la energía de Damián dirigida hacia algo positivo, hacia la colaboración en lugar de la crueldad. Pasó una pila de piezas a Adrián, quien las clasificó cuidadosamente por color y tamaño. Comenzaron a construir, las manos moviéndose al unísono, compartiendo ideas, negociando espacios para alas y colas, minifiguras y T-Rexes por igual. Mauricio y yo intercambiamos miradas, una mezcla de sorpresa y alivio pasando entre nosotros. Los pasos lentos y titubeantes que comenzaron con disculpas y límites, ahora se transformaban en algo tangible. Los chicos estaban aprendiendo a confiar el uno en el otro, a cooperar, a compartir alegría, en lugar de esgrimir miedo. Damián se inclinó susurrando una sugerencia sobre una nueva ala para la nave. Adrián asintió, ajustando cuidadosamente las piezas, según el plan. «Perfecto», dijo. «Así es exactamente como debe ir». Podía ver los cambios sutiles en su postura, la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro con interés, en lugar de evitarse. Damián rió ante un pequeño percance, una figura de dinosaurio que cayó de la nave, y Adrián se unió, su propia risa brillante y sin restricciones. El sonido era sanador en sí mismo, un bálsamo para las semanas ansiosas que habían precedido este momento. «¿Sabes?», dijo Damián tras una pausa. «Nunca supe que construir con Lego podía ser tan divertido. Digo, con alguien más». Adrián sonrió, colocando una figura de T-Rex en la cabina. «Sí, es mejor con un amigo». La simplicidad de la declaración nos impactó a Mauricio y a mí. Por todos los problemas complejos que habíamos navegado, culpa, trauma, pasado, miedo y enojo, todo se reducía a estos pequeños actos compartidos de cooperación. Un juguete, una idea, un momento de risa. Y en esos pequeños gestos se formaba la base para el entendimiento, la empatía y la confianza. Damián ajustó una ala en su lugar, y Adrián sonrió orgulloso. «Ves, somos un buen equipo», dijo. Mauricio rió suavemente. «Realmente lo son», dijo, los ojos suavizados con orgullo. Me recosté observando a los chicos continuar construyendo lado a lado, las voces tranquilas pero llenas de emoción y colaboración. La fragilidad de sus primeros pasos hacia la amistad seguía ahí, pero estaba equilibrada por una curiosidad genuina, alegría compartida, y los lazos tentativos que podían fortalecerse con cada pequeño acto de amabilidad. Por primera vez en semanas sentí una sensación de ligereza en la habitación. El peso del miedo y la tensión había cambiado, reemplazado por posibilidad. La amistad que parecía imposible hace unos días estaba tomando forma, lentamente, cuidadosamente, pieza por pieza, rugido por rugido, risa por risa. Y en ese momento tranquilo y cotidiano,
Comprendí cuán poderosos podían ser incluso los gestos más pequeños para reconstruir la confianza y la conexión. Adrián se arremangó revelando las cicatrices de quemaduras que alguna vez lo hicieron blanco de susurros y miradas crueles. Pero hoy extendió los brazos con confianza, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. ¿Ves?, dijo, los ojos brillantes. Estas no son solo cicatrices. Son prueba de que sobreviví. Son prueba de que soy fuerte. Lo observé, un orgullo inmenso presionando contra mi pecho. El niño que temblaba ante los susurros, que se estremecía ante las miradas y soportaba días llenos de ansiedad, ahora llevaba su historia como armadura. Cada marca contaba una historia de valentía, supervivencia y resiliencia. Historias que ninguna palabra cruel podía borrar. Mauricio se sentó a mi lado, sus propios ojos siguiendo las líneas de los brazos de Adrián, las mismas líneas que alguna vez lo obligaron a revivir una noche de fuego, humo y elecciones imposibles. «Es increíble», dijo Mauricio en voz baja, la voz cargada de emoción, más de lo que siquiera me di cuenta en ese momento. Cada cicatriz, cada moretón, cada momento de lucha lo ha convertido en fuerza. Asentí sintiendo una claridad similar asentándose sobre mí. El miedo, las noches impotentes, la preocupación interminable, todo había llevado a esto. Un niño abrazando su propio poder y una familia aprendiendo a traducir el dolor en protección, amor y guía. Afuera, la mañana de Ciudad Juárez se extendía en luz solar suave y constante, derramando calor por la calle tranquila. Me recordaba que la sanación era un proceso gradual pero inevitable, apoyado por la conexión, la empatía y la historia compartida. Adrián había encontrado valor en la supervivencia. Damián había aprendido responsabilidad y empatía, y Mauricio había comenzado a soltar la carga que había llevado solo por tanto tiempo. Extendí la mano colocando una mano en el hombro de Adrián, y Mauricio hizo lo mismo. En ese pequeño momento tranquilo, reconocimos algo más grande que nosotros, que nuestras heridas más profundas. Las pruebas que soportamos podían convertirse en los puentes que nos conectan al entendimiento, la compasión y la esperanza. Adrián rió suavemente, el sonido ligero y sin carga, y por primera vez, las cicatrices que alguna vez lo definieron como diferente eran simplemente prueba de un viaje sobrevivido, un valor ganado y la extraordinaria capacidad para la conexión humana que había crecido de ello.